por las noches, en los barrios de la capital, el denunciante se oye mejor a través de las paredes finas. Sobre la dormida Constantinopla sopla un viento frío procedente del mar Mármaro. Los guardias golpean con sus lanzas contra las piedras para no quedarse dormidos. Y en una de las casas del barrio de los funcionarios, a la tenue luz de una lámpara, un tabellón relee en voz baja la vida ajena. Sobre la mesa, delante de él, hay una tablilla de cera en la que, con mano cuidadosa, se han escrito las acusaciones contra una mujer adulta, esposa de un dignatario de la corte. La denuncia dice que su comportamiento es indecente, que hay hombres extraños en la casa y que la han visto sin el velo reglamentario. Abajo figura el nombre del pintor de iconos, que recientemente perdió una disputa sobre el pago por su trabajo en la misma casa. En el aire flota el olor a cera y aceite rancio, y en ese momento nace no solo una denuncia moral, sino también un caso judicial, en el que el cuerpo de la mujer quedará cubierto por los párrafos del contrato matrimonial y los artículos del Código Imperial. Saludos a todos los que escuchan este análisis. Escriban en los comentarios desde qué ciudad y país ven este video, y qué han oído sobre la licenciosidad de la corte bizantina y la supuesta indefensión de las mujeres ante los rumores. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta, porque a continuación hablaremos de cómo, en un imperio donde se podía dejar ciego a alguien por rebelión y cortarle la nariz por conspiración, el contrato matrimonial se convertía en un escudo, y la égloga separaba la carne del derecho, impidiendo que la delación destruyera definitivamente la vida de una mujer adulta. Para entenderlo, hay que salir del mito del palacio bizantino como una máscara de fiesta continua, donde todos se acuestan con todos, y las intrigas se resuelven con susurros en los pasillos. La Constantinopla real de la época del emperador León III y sus sucesores no es solo palacios y ceremonias. Era una ciudad densamente poblada, llena de casas abarrotadas, talleres artesanales, monasterios, tiendas y cuarteles. Por las mañanas, las estrechas calles se llenaban de artesanos adultos, porteadores, comerciantes, funcionarios y campesinos que llegaban de las tierras circundantes. A lo largo de las paredes cuelgan iconos y frescos, muchos de los cuales pronto se verán afectados por la política iconoclasta. Por las tardes, en esas mismas casas, a puerta cerrada, no se leen en voz alta los santos padres, sino contratos matrimoniales, inventarios de dotes y testamentos. La vida cotidiana del imperio se basa tanto en el papel y la cera como en las oraciones. En el siglo A, tras la larga sombra de Justiniano, el derecho imperial comienza a cambiar de forma. La codificación, conocida como égloga, se crea por iniciativa del emperador León III Isáurico y su hijo Constantino, con el fin de adaptar el antiguo corpus legislativo a la nueva realidad política y religiosa. Oficialmente se habla de una selección de las mejores leyes, de un intento de hacer el derecho más humano
y más acorde con las enseñanzas cristianas. En la práctica, esto significa que algunos delitos dejan de ser castigados con la pena de muerte, pero aparecen mutilaciones sistemáticas, corte de la nariz, de las manos, marcas quemadas en la cara. Las mismas páginas incluyen normas sobre el matrimonio, el divorcio, la dote y la calumnia. Allí donde el mito dibuja una corte libertina, los documentos muestran una preocupación pedante por quién debe devolver qué y cuánto a quién, si la vida familiar se desmorona. El matrimonio, en un imperio así, no es solo un sacramento consagrado por la liturgia, sino también un contrato civil estricto. Para las clases urbanas, sin la formalización notarial, la unión se considera incompleta. Antes de la boda, las familias acuerdan la dote, cuánto dinero, telas, joyas y bienes aporta la esposa. ¿Qué parte de los bienes se compromete a aportar el marido? ¿Qué pasará con esos bienes en caso de divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges? Todo esto se consigna en un documento que se guarda no solo en la casa, sino también en el tabelione o en el archivo municipal. Así, el cuerpo de la mujer, su reputación y su futuro quedan ligados a unas líneas de texto, a las firmas de los testigos, al sello de un hombrecillo cuyo nombre nadie recordará. La eclog interviene en este sistema, precisando qué motivos para la disolución del matrimonio se consideran admisibles y cuáles no. Enumera los casos de adulterio, violencia, intentos de asesinato, abandono prolongado de la familia y enfermedades graves. Para cada uno de estos puntos se indican las consecuencias. ¿Quién pierde el derecho a la dote? ¿Quién está obligado a mantener a su expareja? ¿A quién le corresponden los hijos y los bienes? Es importante destacar que, en este código legal, la mujer no desaparece detrás de su marido. En algunos casos se le reconoce expresamente el derecho al divorcio y a conservar sus bienes si el marido es culpable de un grave incumplimiento de sus obligaciones matrimoniales. Para una época en la que la violencia física sigue siendo una realidad cotidiana, no se trata de un gesto de misericordia, sino de un intento de estabilizar la sociedad mediante normas predecibles. En el contexto de estas secas líneas aparecen denuncias como la que se encuentra sobre la mesa del tabelione en nuestro episodio. El iconógrafo que trabajaba en la casa del dignatario acaba de perder una disputa sobre el pago. En condiciones de iconoclasia, su situación ya es inestable. Parte de los pedidos desaparecen. Las iconos antiguas se destruyen o se tapan. Los talleres monásticos pierden su estatus. Afirma en su denuncia que la esposa del funcionario se comporta de manera indecente, que supuestamente acuden a ella personas de su círculo, que viola las normas de decoro. Él espera que la acusación dañe la reputación de la familia y obligue al marido a reconsiderar la disputa sobre la propiedad. En un mundo en el que el honor de una mujer está ligado a su capacidad para conservar la dote y el estatus de la casa, una denuncia de este tipo convierte los rumores en un posible instrumento legal. Pero en la realidad bizantina, el rumor por sí solo no es suficiente. La maquinaria imperial
está acostumbrada a formalizar incluso las acusaciones morales por escrito. Para que una denuncia se convierta en un caso, debe presentarse en la oficina correspondiente, registrarse y a veces pagar una tasa. Aparecen testigos que, bajo juramento, confirman o refutan lo que han oído. El juez, a menudo un funcionario secular con formación jurídica, compara el relato con la letra de la écloga. Si se trata de adulterio, busca el artículo correspondiente. Comprueba si allí se describen los indicios del delito. Si se necesitan pruebas directas. Si hay motivos para privar a la mujer de su dote. De este modo, la acusación física, una insinuación de indecencia, se enfrenta a un procedimiento frío. Esto no elimina la crueldad. En la misma égloga se describen los castigos por adulterio, donde en lugar de la pena de muerte aparecen las lesiones físicas, el destierro y la privación de bienes. Las medidas pueden variar según el sexo, y el cuerpo, como portador de la vergüenza, sigue siendo el objeto central del castigo. Pero junto a estos artículos hay también disposiciones sobre la calumnia. La denuncia falsa, especialmente si se refiere a la moralidad y puede destruir el hogar ajeno, se considera un delito grave. El culpable se enfrenta no solo a una multa, sino también a un castigo corporal y a la imposición de una marca de vergüenza. La ley reconoce que las palabras plasmadas en una denuncia pueden herir tanto como un cuchillo, e intenta establecer una protección mínima allí donde los rumores se convierten fácilmente en armas. En la práctica, todo se reduce al peso social de las partes. El funcionario, esposo de la mujer acusada, no es un hombre pobre. Está vinculado a la administración palaciega, posiblemente participa en la recaudación de impuestos o el abastecimiento del ejército, trabaja con asignaciones y almacenes estatales. Tiene acceso a los abogados imperiales, a conocidos en las oficinas, a parientes entre el clero. El iconógrafo es mucho más vulnerable. Su taller depende de los encargos, de los caprichos de los clientes y de la política religiosa imperial. Por eso, le parece ventajoso atacar donde el Estado promete ser estricto. El comportamiento indecente de las mujeres. Apuesta por la vergüenza y el miedo moral, por el hecho de que la familia del dignatario preferirá pagar y silenciar el asunto antes que resolverlo públicamente. Sin embargo, la égloga no es solo un código de moral punitiva, sino también un filtro burocrático. La denuncia del iconógrafo no se encuentra en el vacío, sino junto al contrato matrimonial de esta pareja. En el contrato se enumeran las sumas que aportó la esposa, los bienes que se comprometió a asignar el marido, y las condiciones en las que la dote se devuelve a la casa de sus familiares. También se indican los testigos, entre los que pueden encontrarse personas del círculo del mismo funcionario. Este documento no se encuentra en el cofre de la mujer agotada, sino en manos del notario y en la oficina municipal. Cuando el caso llega al juez, este tiene que tener en cuenta no solo los rumores, sino también el contrato ya existente. Aquí es donde el mito de la corte de libertinaje continuo comienza a resquebrajarse. En la imaginación popular, la corte bizantina es una serie interminable de intrigas amorosas,
veneno en copas y relaciones secretas en los pasillos del palacio. Las crónicas escritas por detractores del imperio se complacen en destacar las historias más escabrosas, convirtiendo a determinados gobernantes y a sus esposas en símbolos de la decadencia. Pero junto a estos textos existen estatutos, códigos legales, contratos matrimoniales y sentencias judiciales, en los que la misma corte aparece como una máquina dedicada principalmente a la distribución de tierras, dinero y cargos. En estos documentos, el honor femenino aparece no solo como motivo de sermón, sino también como categoría jurídica relacionada con la dote, la herencia y la posibilidad de contraer nuevas uniones. Es posible que el iconógrafo de nuestro episodio no lea la égloga por sí mismo, pero vive en el mundo que ella ha creado. Entiende que la acusación de indecencia puede convertirse oficialmente en motivo de divorcio, privar a la mujer de su dote y afectar a sus familiares. Cuenta con utilizar el miedo a este escenario. Pero, en el momento en que la denuncia llega a la mesa del juez, el caso deja de ser suyo. La burocracia imperial comienza a comparar sus palabras con las fórmulas de la ley y los puntos del contrato. El juez pregunta no solo por el comportamiento de la mujer, sino también si hay otras disputas entre las partes, si la denuncia está relacionada con dinero y con una remuneración impagada. Así, paso a paso, se va gestando un tenso conflicto en el que la acusación física se enfrenta al texto. En el siguiente movimiento de la historia, se hará evidente que bajo la máscara de la preocupación por la moral se esconde una disputa patrimonial y que a la sombra de los iconos y los desfiles se encuentra el derecho codificado, que a veces es capaz de apartar de la mujer la mano levantada con el pretexto de cuidar su pureza. Por ahora, es importante ver los elementos iniciales. La ciudad, donde la denuncia se convierte en una tablilla de cera. El código imperial, Eglog, donde se encuentran artículos sobre el adulterio y la calumnia. El contrato matrimonial, que inesperadamente resulta ser el centro de gravedad de todo el asunto. Esta combinación del mito de la promiscuidad y el documento del contrato será el campo en el que se decidirá el destino de la esposa del dignatario y su dote. A partir de ahí, la denuncia comienza a cobrar vida propia. Lo que el iconógrafo susurraba a sus aprendices se convierte en una línea en el registro. La denuncia por el comportamiento indecente de la esposa del funcionario llega a la oficina, se transcribe en pergamino y se anota en los libros. Mientras tanto, en la casa del dignatario, se revisan los baúles y los legajos de documentos. Se sacan el contrato matrimonial, los inventarios de la dote y los viejos recibos. Los familiares de la mujer no se fijan en los rumores, sino en la redacción. ¿En qué condiciones puede perder sus bienes? ¿Qué motivos de divorcio se reconocen? ¿Qué se considera adulterio probado? ¿Y qué es solo calumnia? La sala del tribunal donde se tramita el caso se parece más a un almacén de biografías humanas que a una sala de ceremonias. Sobre las mesas del juez y los escribanos hay colecciones de modelos de demandas, cuadernos con fórmulas,
códigos legales, entre los que se incluye la ECLOG. En ella ya se establece que el matrimonio es un hecho jurídico y no solo un sacramento, que hay una lista de motivos admisibles para la disolución y consecuencias claras. ¿Quién pierde la dote? ¿Quién está obligado a mantener al excónyuge? ¿Quién es responsable de los bienes? También hay artículos sobre la calumnia, especialmente peligrosa cuando destruye el hogar y priva a la mujer de su escudo económico. El iconógrafo, al presentar la denuncia, intenta utilizar el lenguaje de la moral como instrumento de presión. Describe encuentros, insinúa visitas de hombres extraños, subraya que ha visto a la dueña de la casa en situaciones que la sociedad considera sospechosas. Detrás de esto no hay una preocupación por la pureza de las costumbres, sino una derrota muy concreta, una disputa sobre el pago por el trabajo, un pedido perdido, el miedo a quedarse sin dinero en tiempos inestables. En unas condiciones en las que la política iconoclasta ya ha socavado parte de sus pedidos, percibe la casa del dignatario como una fuente de ingresos e intenta golpear en el punto más vulnerable, la reputación de la esposa. Pero para el juez, no solo es importante el trasfondo emocional, sino también la fuente de beneficio. En la práctica bizantina se conoce bien el precio de las denuncias. El imperio está acostumbrado a las quejas por herejías y conspiraciones, detrás de las cuales suelen esconderse intereses patrimoniales. Por eso, las reclamaciones del iconógrafo se comprueban en relación con el dinero. Se descubre que, poco antes de la denuncia, ya había discutido con esa casa por el pago, y que la negativa a cumplir sus exigencias precedió a una repentina preocupación por la moralidad. El contrato matrimonial presentado por la familia de la mujer muestra que la privación de la dote solo es posible en caso de una infracción grave claramente demostrada, y no por un único testimonio hostil. Los testigos que presenta el iconógrafo ya no son interrogados como oyentes casuales, sino como participantes en el procedimiento. Algunos admiten honestamente que solo conocían el relato de sus quejas. Otros se refieren a conversaciones generales en el barrio. Hay pocas o ninguna observación directa de lo que se puede calificar como adulterio en el sentido del artículo. Esto queda registrado en el acta. La denuncia, concebida como un golpe, comienza a parecer un intento de manipulación del tribunal. A partir de este momento, entra en juego otra parte de la ecloga: las normas sobre la calumnia y la acusación falsa, especialmente si su objetivo es romper el contrato matrimonial y apropiarse de los bienes. Sin embargo, la amenaza para la mujer no desaparece. Incluso si el tribunal no le priva de su dote, el mero hecho de la investigación deja huella. En la estrecha sociedad bizantina, cualquier anotación en el libro de actas judiciales puede salir a la luz más adelante en otra disputa o intriga. Su nombre ahora está vinculado en el archivo al caso de indecencia, lo que supone un riesgo a largo plazo. Por eso la familia se aferra tanto al contrato y a la letra de la ley. Solo el reconocimiento público de la calumnia
y la confirmación de la integridad de la dote le dan la oportunidad de mantener su posición. El enfrentamiento entre el pintor de iconos y el funcionario revela gradualmente dos instrumentos de poder diferentes. El artesano se basa en los rumores, el miedo moral y la vulnerabilidad de la reputación femenina. El funcionario se basa en el código, el contrato matrimonial, un mecanismo que inicialmente se creó como instrumento de control imperial, pero que en esta situación concreta funciona como protección. La égloga, concebida como una selección de las mejores y más cristianas normas, se interpone entre ellos como un texto pesado que impide convertir el cuerpo femenino en un blanco libre para el delator hasta que se cumplan las condiciones del procedimiento. Al final de esta etapa, queda claro que sin la combinación del mito de la libertinaje de la corte contra el artículo sobre la calumnia y los contratos, el caso habría terminado hace tiempo con la destrucción del matrimonio y la pérdida de la dote. Ahora, el juez tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar siguiendo la letra de la ley contra la costumbre de castigar por una sola acusación. El juez tiene que tomar una decisión no en el vacío, sino dentro de una ciudad que respira sospecha. En los barrios no solo se discuten los precios del grano y los rumores sobre nuevas campañas, sino también cómo está cambiando la actitud del poder hacia las imágenes, el matrimonio y las disputas patrimoniales. La política iconoclasta de los emperadores hace vulnerable a todo aquel que trabaja con imágenes. Ayer, el iconógrafo era considerado un maestro piadoso. Hoy es fácil tacharlo de sospechoso, demasiado apegado a las imágenes materiales, demasiado vinculado a los círculos monásticos. El funcionario lo entiende y lo aprovecha. En su entorno, comienzan a insinuar cautelosamente que el maestro descontento no solo calumnia, sino que él mismo vive al límite de lo permitido. Así, el lenguaje moral con el que el iconógrafo quería golpear la casa del dignatario se vuelve contra él mismo. En ese momento, la familia de la mujer apuesta por la máxima transparencia. No la esconden, no la eliminan del espacio público, sino todo lo contrario. Muestran ostentosamente que ella respeta los rituales, asiste a los servicios religiosos y participa en las recepciones establecidas. No es un gesto de confianza, sino un cálculo. Cuantas menos razones haya para sospechar, más difícil será para cualquiera confirmar las acusaciones. Mientras tanto, su dote sigue constando en los documentos. Los familiares siguen recordando al tribunal que la privación de bienes solo es posible si se demuestra una infracción, y no por la simple mala fama. El iconógrafo, sintiendo que el asunto se le va de las manos, intenta buscar el apoyo del clero. Se queja a los sacerdotes de que, en su opinión, la casa del funcionario no vive de forma cristiana, y cuenta las risas y conversaciones que supuestamente ha oído y que, en su opinión, son inaceptables. En un ambiente de tensión religiosa, espera que haya clérigos dispuestos a utilizar el caso como ejemplo de libertinaje en la corte y a presionar al tribunal a través de sermones y contactos personales. Pero parte del clero ya se ha quemado con las denuncias
y comprende lo peligroso que es vincular su reputación a un caso en el que las pruebas son endebles. Algunos se limitan a dar sermones generales desde el púlpito, sin nombrar nombres y sin ejercer sobre el iconógrafo la presión que éste esperaba. Mientras tanto, el juez examina con mayor insistencia el aspecto patrimonial de la disputa. Llama a declarar a los testigos sobre el pago del trabajo del iconógrafo, examina el recibo o los acuerdos verbales que se fijaron en el momento de la contratación. Se descubre que el maestro realmente realizó el encargo en la casa del dignatario, pero parte del trabajo se detuvo debido a un cambio en la línea política. Algunas imágenes se consideraron demasiado honrosas para los santos, demasiado materiales, y debían ser corregidas o destruidas. El funcionario se negó a pagar la suma completa, por lo que ahora podía convertirse en una fuente de problemas teológicos. La disputa, que inicialmente comenzó como un conflicto en torno al dinero y el estatus de las imágenes, se disfrazó de preocupación por la moralidad de la esposa. Esta vinculación de la denuncia moral con la derrota económica es un punto clave. Para un juez educado en el texto de las églogas y otras recopilaciones jurídicas, resulta evidente que se trata de un caso típico de intento de utilizar el lenguaje moral como arma arrojadiza. Ve que la acusación no surgió por sí sola, ni en el momento en que se descubrió la supuesta falta, sino inmediatamente después del fracaso de las negociaciones sobre el pago. Esto le recuerda otros casos en los que las acusaciones de herejía o traición surgían repentinamente precisamente cuando una de las partes perdía dinero o tierras. El derecho imperial, aunque sirve al poder, contiene suficientes normas sobre abusos como para darle apoyo. En la motivación de la decisión que comienza a formarse en su cabeza, se mezclan varios niveles. Por un lado, tiene la obligación de proteger la moral pública, de no dar la impresión de que los ricos y las personas cercanas a la corte pueden violar las normas con impunidad. Por otro lado, comprende que la ruptura del contrato matrimonial por una sola denuncia dudosa afectará a todo el sistema. Si las mujeres y sus familias ven que cualquier dote puede ser recuperada mediante una denuncia falsa, comenzarán a temer unirse a casas que están bajo una estrecha vigilancia o buscarán formas de eludir la ley. Esto no conviene ni al emperador ni a la administración, que confía en la estabilidad de los núcleos familiares como base de la estructura fiscal, militar y social. En los archivos del imperio se pueden encontrar sentencias en las que los tribunales señalaban directamente la relación entre la calumnia y los intereses patrimoniales. En tales casos, los jueces no solo absolvieron a los acusados, sino que también castigaron a los delatores con multas, mutilaciones y destierros. Esto no eliminó el clima general de sospecha, pero sentó precedentes. El derecho reconoce que el lenguaje moral puede ser un instrumento de violencia. En el caso que nos ocupa, esta lógica se convierte en un recurso salvador. El juez señala que no hay pruebas de adulterio en el sentido de los artículos de la ecloga, que el comportamiento de la mujer puede interpretarse como imprudente o como motivo de rumores, pero no como un hecho jurídico que destruya el matrimonio. Sin embargo, existe una línea clara entre la negativa a pagar y la aparición de una denuncia. Esto permite utilizar las normas sobre difamación en toda su extensión.
El iconógrafo ya no es considerado un defensor de la moral, sino una persona que intenta conseguir a través de los tribunales lo que no ha conseguido mediante negociaciones. Su intento de esconderse detrás de la retórica religiosa y las frases generales sobre el honor comienza a parecer un abuso del tribunal. Para el sistema bizantino, acostumbrado a las denuncias políticas, esto no es nada nuevo, pero aplicar la misma lógica a un conflicto matrimonial y patrimonial es un paso que muestra hasta qué punto el derecho ha penetrado en la vida privada. A nivel general, esto supone un golpe al mito habitual. A los observadores externos, a los cronistas tardíos y a los detractores del imperio, les gusta describirlo como un espacio de libertinaje continuo y de depravación cortesana, donde los cuerpos de las personas, especialmente los de las mujeres, se utilizan sin ningún tipo de protección y los rumores lo deciden todo. Pero las actas judiciales y los textos de compendios como eclogues demuestran lo contrario. Constantes intentos de encajar incluso las historias más escabrosas en un marco jurídico. El matrimonio es un contrato. La dote es un recurso legalmente formalizado. La calumnia no es solo un rumor, sino un delito punible. En nuestro caso, es precisamente esta capa burocrática la que permite empezar a dar la vuelta a la situación. Ya no se trata de si la mujer es pura, sino de quién y por qué utilizó su cuerpo como pretexto para un ataque patrimonial. Así, al conflicto iconógrafo contra funcionario se añade otro nivel. El mito de la libertinaje palaciego contra el texto del contrato y la ley. En el siguiente paso, el tribunal no solo reconocerá formalmente la falta de motivos para privar a la mujer de su dote, sino que también decidirá con qué severidad se debe castigar la calumnia. De ello dependerá no solo el destino de un artesano, sino también la señal que se envíe a toda la ciudad. Si el lenguaje moral seguirá siendo un garrote libre contra aquellos que tienen algo que perder, o si el derecho imperial, representado por ecloga, intentará trazar una línea entre el rumor y el hecho jurídico. La respuesta a esta pregunta no se forma solo en la mente de un juez. Sobre él pesan las paredes de la ciudad, impregnadas del recuerdo de otros procesos, otras denuncias, otros destinos. Constantinopla conoce casos en los que la acusación de herejía o conspiración contra una persona comenzó con una denuncia similar, escrita en cera. Sabe lo rápido que el descontento de un artesano o un subordinado ofendido se convertía en un motivo formal para confiscar sus bienes. Pero, en los casos de matrimonio y dote, la apuesta es especialmente delicada. Allí se cruzan el honor de la familia, la base económica del hogar y la estabilidad del propio aparato que recauda impuestos y recluta gente para la guerra. Antes de anunciar la decisión, el juez vuelve a revisar los documentos. Le traen información adicional sobre los casos anteriores del iconógrafo. Resulta que ya había tenido conflictos con clientes. En un caso terminó en reconciliación, en otro no llegó a los tribunales. Esto no lo hace automáticamente culpable, pero dibuja el retrato de una persona acostumbrada a utilizar las quejas como instrumento de presión.
Por otra parte, también había quejas contra el funcionario. Se le acusaba de excesiva dureza en la recaudación de impuestos, de apropiarse de parte de los ingresos y de encubrir a sus subordinados. Ninguno de estos casos llegó a sanciones graves, pero el hecho en sí mismo demuestra que ante el tribunal no se encuentran la virtud y el vicio abstractos, sino dos participantes muy vivos del sistema, cada uno con su historia de abusos y compromisos. La mujer se encuentra entre ellos como una figura en un tablero, pero vinculada a un documento. Su biografía en los materiales del caso se reduce a unas pocas líneas. Origen, cuantía de la dote, fecha del matrimonio, nombres de los testigos del contrato, breve descripción de sus tareas domésticas cotidianas. Ni sentimientos, ni simpatías, ni irritación, solo funciones y propiedad. Esta deshumanización da miedo, pero en este caso se convierte en una protección. La ley la considera un sujeto de derechos patrimoniales, y no solo la esposa de alguien. Y este estatus seco, fijado en el contrato, impide que el tribunal la aplaste de un plumazo. Mientras tanto, los rumores en torno al caso no desaparecen. En el barrio donde vive el iconógrafo, se habla de su valentía y de que supuestamente no tuvo miedo de enfrentarse a la casa de mala fama. En el entorno del funcionario se murmura sobre la envidia de los artesanos y sobre que ahora cualquiera puede intentar tirar de la falda del poder. Estas conversaciones empujan a ambas partes a realizar gestos demostrativos. El iconógrafo intenta mostrar su devoción, acude con más frecuencia a la iglesia y subraya su adhesión a la línea oficial de la iconoclasia o a sus oponentes, dependiendo de cuál sea la opción más ventajosa en cada momento. El funcionario finge que el asunto no le preocupa, pero al mismo tiempo refuerza sus vínculos en las oficinas, recordando a sus colegas cuántas responsabilidades tiene su casa. Cuando finalmente llega el día del fallo, la sala del tribunal está abarrotada. Acuden no solo los participantes directos, sino también aquellos que esperan que este caso siente un precedente. Los artesanos quieren saber si es posible utilizar el lenguaje de la moralidad en los conflictos patrimoniales. Los representantes de las familias cuyas hijas se casan con miembros de la clase dirigente y la burocracia esperan una respuesta a la pregunta de hasta qué punto están protegidas sus inversiones. Varios clérigos están presentes como observadores. Les interesa saber hasta qué punto el poder secular está dispuesto a tener en cuenta consideraciones morales cuando se trata de un contrato. El juez lee la parte principal de la sentencia sin dramatismos, de forma monótona y seca. En el acta se deja constancia de que las acusaciones del iconógrafo contra la mujer no han encontrado suficiente confirmación. Se indica que los testigos presentados se basaron principalmente en conversaciones y rumores, y no en la observación directa de hechos que entran en el ámbito de aplicación de los artículos de la ecloga sobre el adulterio. Se subraya que las situaciones sospechosas, interpretadas a su manera por el acusador, no son suficientes para privar a la mujer de su dote
y declarar nulo el matrimonio. En un punto aparte, el tribunal señala la relación entre la denuncia y la disputa patrimonial. El documento afirma que la denuncia por indecencia se produjo poco después de que la casa del funcionario se negara a satisfacer las reclamaciones del maestro por el pago de su trabajo. Esto se interpreta como un intento de utilizar el tribunal y el lenguaje moral para obtener beneficios personales. Sobre esta base se aplican al caso las normas de la ecloga sobre difamación y abuso de derecho. Al pintor de iconos se le impone una multa y se le priva de parte de su honor civil. La decisión puede incluir la prohibición de realizar determinadas actividades, la restricción temporal de sus derechos o la amenaza de castigos corporales más severos si se repite la situación. El texto no entra en detalles, pero subraya que la acusación falsa en cuestiones de matrimonio y honor es una falta grave. Lo más importante se lee casi entre líneas. El tribunal confirma que el contrato matrimonial sigue vigente y que la dote de la mujer le pertenece a ella y a su familia. Esto significa que no se ha infringido ninguno de los puntos del contrato. La casa del funcionario conserva su estructura, la unión se considera válida, y los bienes están protegidos. A los ojos de los demás, esto suena como una señal. La armadura burocrática del contrato ha resistido el golpe. En esta lógica, el honor femenino no es una virtud abstracta, sino una categoría jurídica vinculada a una lista de tejidos, joyas y sumas de dinero. La reacción a esta decisión resulta ambigua. Para algunos artesanos, suena como una derrota del hombre común, un intento de las autoridades de proteger a los suyos. Ven en este caso una nueva confirmación de que la burocracia protege a los funcionarios y sus hogares. Pero otros ven otra cosa. Por primera vez, la calumnia, disfrazada de preocupación por la moralidad, ha recibido una respuesta contundente. Les queda claro que, en determinadas condiciones, el tribunal puede ver detrás de una frase moral un cálculo económico y castigar por ello. Esto no hace que el sistema imperial sea justo, pero añade un nivel más de precaución para aquellos que están acostumbrados a utilizar los chismes como arma. Para la familia de la mujer, la decisión tampoco significa una victoria total. Sí, la dote se conserva, el matrimonio está formalmente protegido, pero la sombra del juicio permanece. Su nombre aparece en el libro judicial junto a la nota sobre el caso, donde se mencionaba la palabra indecencia. La sociedad bizantina no olvida estas notas al instante. En el futuro, si la casa se ve envuelta en un nuevo conflicto, este caso puede volver a recordarse como argumento, como insinuación, como parte de la reputación establecida. Sin embargo, el registro burocrático de la calumnia como tal le da la oportunidad de seguir viviendo no como una exiliada, sino como la esposa legítima de un funcionario con un estatus patrimonial intocable. Para el iconógrafo, la sentencia supone un golpe no solo para su bolsillo, sino también para su posición social. En condiciones de inestabilidad económica, la multa puede significar fácilmente un endeudamiento y la pérdida de su taller. La restricción de sus derechos, o el mero hecho de ser condenado por calumnia, lo convierte en un socio menos atractivo para los clientes.
empezarán a considerarlo una persona capaz de involucrar a sus mecenas en litigios desagradables. En una ciudad donde la reputación alimenta tan bien como el dinero, esa mancha puede resultar más dura que el castigo corporal. En un contexto político más amplio, este caso se convierte en un ejemplo conveniente para la propaganda imperial. Los círculos de la corte y parte del clero lo utilizan para afirmar que la ley del imperio protege el matrimonio y a las mujeres, que las denuncias falsas no quedan impunes, que la eclogue no es solo un conjunto de severas mutilaciones, sino también un instrumento de justicia. Sin embargo, el hecho de que fueran precisamente los intereses patrimoniales y la existencia de un contrato lo que ayudó a la mujer a sobrevivir al golpe, suena más débil en los relatos oficiales. El énfasis se desplaza hacia la abstracta moral ortodoxa y la imagen del juicio justo, aunque en realidad fue precisamente el frío texto del contrato lo que la salvó. Así, paso a paso, se forma ese mismo escudo burocrático del contrato, que refuta el mito popular del patio como un espacio de completa libertinaje sin reglas. El ejemplo de esta historia privada, sucia y dolorosa, muestra que, incluso cuando los rumores sobre la vida privada circulan de taller en taller, el golpe definitivo o la defensa no provienen de los chismosos, sino de las líneas escritas por la mano del tabellione bajo la protección de la ley imperial. En el movimiento final de esta historia, quedará por ver cómo se reflejará el recuerdo de este caso en las conversaciones urbanas, los sermones, las estrategias familiares y las ideas sobre lo que realmente protege el cuerpo y el honor de una mujer adulta en un imperio acostumbrado a rezar, mutilar y codificar al mismo tiempo. La decisión del tribunal, que para los participantes en el caso era una cuestión de vida, propiedad y taller, se convierte rápidamente en otra capa de ruido para la ciudad. Unas semanas después de la sentencia, las conversaciones en los barrios pasan a centrarse en un nuevo impuesto, en los rumores sobre la incursión de los vecinos, en el siguiente cambio en la política eclesiástica, pero las formulaciones en sí mismas permanecen en el archivo, y la lógica de esta decisión comienza a filtrarse lentamente en la práctica. Los escribas que transcriben el protocolo conservan las frases sobre la relación entre la denuncia y la disputa patrimonial, sobre la insuficiencia de los rumores para privar a la novia de su dote, sobre la gravedad de la calumnia en los asuntos matrimoniales. Para ellos, no se trata simplemente de un texto, sino de un modelo al que se podrá recurrir cuando otro artesano o vecino intente atacar a la casa mediante el lenguaje moral. Entre los notarios y los tabellians, esta decisión se convierte en un silencioso apoyo. Ya estaban acostumbrados a ver el matrimonio como un contrato, pero ahora tienen un documento que confirma que el tribunal puede ponerse del lado del contrato frente a la denuncia. Al redactar nuevas actas matrimoniales, algunos comienzan a detallar un poco más los puntos sobre la protección de la dote, sobre quién y en qué condiciones puede iniciar la ruptura. En el texto se introducen cláusulas adicionales
sobre la necesidad de pruebas convincentes. Las formulaciones siguen siendo áridas, pero detrás de ellas se esconde el temor a repetir el destino de una mujer cuya vida intentaron destruir mediante una denuncia por indecencia. Los artesanos de los talleres tienen opiniones divergentes. Algunos ven en lo sucedido una advertencia. Intentar resolver conflictos patrimoniales mediante denuncias morales es peligroso no solo para el destinatario, sino también para el propio denunciante. Otros siguen creyendo que el tribunal simplemente se puso del lado del más fuerte. Discuten hasta qué punto el iconógrafo calculó mal al no asegurarse un apoyo más sólido, sin preparar el terreno entre los sacerdotes o los mecenas influyentes. Para ellos, la lección principal no es que la calumnia sea punible, sino que atacar la casa de un funcionario requiere otras alianzas. A este nivel, el caso se convierte en parte de un manual informal de supervivencia. ¿Hasta dónde se puede llegar en la lucha contra quienes están por encima? En el círculo de los funcionarios, la historia se utiliza de otra manera. Se convierte en una excusa para recordar una vez más a sus familiares la importancia de los contratos y la necesidad de formalizar inmediatamente cualquier acuerdo importante. Los hombres de esta clase social, al discutir lo sucedido, recuerdan los artículos de la ecloga, no sobre los castigos por adulterio, sino sobre las normas del matrimonio y la dote. Para ellos, el trabajo del iconógrafo es la confirmación de que la armadura burocrática funciona si se pone a tiempo. Contrato matrimonial, recibos debidamente formalizados, contactos en las oficinas. El mito de que en el imperio todo se decide solo con rumores y susurros en los pasillos da paso a una imagen más sombría pero realista. Lo que decide es el papel, la firma y el acceso a quienes saben leer ese papel. En el ámbito eclesiástico, el asunto genera otra capa de ambigüedad. Algunos predicadores lo utilizan como tema para hablar del daño que causan los chismes y la gravedad de la calumnia. Les dicen a sus feligreses que una denuncia injusta puede destruir no solo la vida del acusado, sino también el alma del propio delator, y acarrear una multa, la vergüenza y, en casos extremos, el castigo corporal. Al mismo tiempo, la prodigalidad y la crueldad de los funcionarios que participaron en el caso quedan fuera de escena. Otros, por el contrario, perciben lo sucedido como una confirmación de que el poder secular defiende con demasiada facilidad sus hogares y se muestra demasiado reacio a investigar las acusaciones morales dentro de su propio círculo. Tanto unos como otros utilizan la misma historia, adaptándola a esquemas ya preparados. En este sentido, el mito de la corte libertina sigue vivo, pero se enfrenta a un documento en el que no se ha podido demostrar la libertinaje, y la calumnia ha recibido un nombre y un castigo. La vida de la mujer después del juicio no se convierte en una existencia tranquila tras un alto muro. Tiene que integrarse en una nueva realidad, donde su nombre está vinculado para siempre al caso. En las fiestas, en las recepciones, en las visitas a los templos, sigue sintiendo miradas en las que se mezclan la curiosidad y la desconfianza.
Para parte de su entorno, el mero hecho de que su honor haya sido objeto de un proceso judicial ya supone una mancha, aunque el tribunal no haya encontrado indicios de delito. Pero, precisamente, el hecho de que conservara su dote y de que el matrimonio fuera declarado válido le da recursos para seguir desempeñando el papel que le corresponde. Sigue siendo la señora de la casa de un funcionario, una mujer con propiedades y conexiones, y no una figura arrojada a la miseria que vive de la caridad del monasterio. El iconógrafo, que fue el iniciador del caso, se disuelve gradualmente entre la multitud de la ciudad. La multa y la pérdida de derechos hacen que su situación sea inestable. Es posible que pierda su taller o se vea obligado a reducirlo y mudarse a un barrio menos prestigioso. Algunos clientes rechazan sus servicios, temiendo que una persona que ya figura en el registro judicial como difamador les traiga más problemas que beneficios. Para una parte de la sociedad se convierte en un ejemplo de cómo el intento de golpear al poderoso, bajo el pretexto de la moralidad, se convierte en un golpe al propio delator. Para otros, es una confirmación más de la crueldad de un sistema que no tolera que se exponga su suciedad. Mientras tanto, en las oficinas del imperio, se sigue reescribiendo la égloga, añadiéndole nuevas interpretaciones y vinculándola con otros textos legales. El código, creado bajo un emperador, le sobrevive, absorbe nuevas realidades y se utiliza tanto en épocas de relativa estabilidad como en tiempos de crisis. En cada generación hay quienes ven en él ante todo un instrumento de castigo y mutilación, y quienes ven en él artículos que protegen el contrato matrimonial, la dote y el derecho a exigir el divorcio en casos de infracciones graves. La historia de la casa del funcionario y la denuncia del iconógrafo encaja en esta larga lista de forma silenciosa, sin grandes titulares, pero su lógica sigue siendo la misma. Cuando los rumores intentan destruir un matrimonio, la ley a veces no se pone del lado de la acusación ruidosa, sino del lado del contrato seco. Para el historiador que, siglos o milenios después, abre el archivo y encuentra casos similares, este choque es especialmente revelador. En un extremo están los relatos tardíos sobre la corte bizantina como un lugar de libertinaje continuo, donde las mujeres supuestamente carecían de cualquier protección y sus cuerpos no eran más que adornos para los banquetes y los pasillos del palacio. En el otro, las sentencias judiciales, donde esas mismas mujeres figuran como titulares de derechos patrimoniales, como participantes en contratos, como sujetos de cuyo estatus dependen las alianzas entre clanes y la estabilidad de las casas burguesas. El cuerpo no desaparece en estos documentos, pero queda enmarcado por fórmulas, sellos y firmas. Sin embargo, no se puede idealizar el sistema. El mismo imperio que en un caso defiende a una mujer de la calumnia, fácilmente ciega a sus rivales, obliga a personas políticamente incómodas a hacerse monjes y envía a familias enteras a fortalezas remotas.
Las mismas manos que sellan la decisión de conservar la dote firman órdenes de confiscación de tierras, de ejecución por rebelión, de destrucción de iconos en los monasterios. La ley no elimina la violencia, sino que convive con ella, a veces suavizando el golpe, a veces legalizándolo. En esto radica el sombrío realismo de la vida cotidiana bizantina. La defensa de una mujer en una disputa matrimonial no hace que el imperio sea justo, pero muestra cómo, incluso en un sistema severo, hay estrechos pasillos donde el texto puede oponerse al grito. Para los habitantes de Constantinopla, el recuerdo de estos casos no queda plasmado en gruesos códigos, sino en breves formulaciones. Algunos dicen que ahora hay que tener más cuidado al utilizar la palabra indecencia en las denuncias, porque el tribunal puede utilizarla en contra del propio denunciante. Algunos recuerdan a sus hijas y sobrinas que deben vigilar no solo su comportamiento, sino también que el contrato se redacte con la mayor precisión posible. Para unos, la conclusión principal es que la verdadera protección no la proporciona una imagen piadosa, sino una dote redactada correctamente. Para otros, que sin conexiones en la burocracia, cualquier documento no es más que un papel. En esta red de conclusiones y relatos se forma lo que podría llamarse la confesión de una época. No se expresa en primera persona, sino a través de una combinación de mitos y documentos. El mito afirma que la corte bizantina es un lugar de libertinaje, donde el destino de las mujeres depende de los caprichos y los rumores. El documento responde con una referencia al artículo eclogues, al contrato matrimonial, a la decisión del tribunal, donde la calumnia recibió su nombre y su precio. Entre ellos queda un espacio en el que viven personas reales, un funcionario, un iconógrafo, una mujer con dote, un juez con ojos cansados. Cada uno de ellos toma una decisión: presentar una denuncia, no ceder, invocar la ley, arriesgar sus relaciones. De la suma de estas decisiones nace el resultado. En última instancia, son las decisiones humanas las que determinan qué prevalecerá en este asunto. El iconógrafo decide convertir el conflicto patrimonial en una denuncia moral y paga por ello. Los familiares de la mujer deciden no esperar en silencio la misericordia, sino presentar el contrato y exigir la aplicación de artículos concretos. El juez decide leer el caso no como un motivo para un castigo ejemplar contra una casa libertina, sino como un manual sobre el abuso de la calumnia. El imperio, acostumbrado a mutilar cuerpos por rebelión y herejía, esta vez solo mutila la reputación del delator y deja intacto el escudo patrimonial de la mujer. Así, en su historia aparece otra nota discreta sobre el hecho de que la carne y la ley en Bizancio podían divergir. Los rumores y las acusaciones circulaban alrededor de las casas, pero no siempre lograban romper el texto seco y pesado del contrato, redactado bajo la mirada de la ley imperial.